Ya vendí tus joyas para comprar mi vestido y necesito $60,000 para mi boda, hasta el viernes, de gracas que yo te doy comida. Marcelina me gritó desde la sala de su casa mientras yo terminaba de limpiar su cocina. Samuel estaba sentado en su sofá, fumando y mirándome como si fuera invisible. Yo solo levanté la vista de los platos que estaba lavando. 71 años y viviendo en la casa de mi propia hija como si fuera una empleada doméstica. Pero algo dentro de mí ya no temblaba como antes. Algo había cambiado. Olvídalo. No voy a ayudar, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi voz salió firme, sin rastro del miedo que había sentido durante tantos años. La cara de Marcelina se transformó. Sus ojos se llenaron de esa furia que conocía desde que era pequeña, cuando no conseguía lo que quería. ¿Cómo que no vas a ayudar? Eres mi madre. Es tu obligación, gritó, caminando hacia la cocina con pasos furiosos. Samuel se rió. Una risa baja, despectiva, que me hizo recordar por qué nunca me había gustado ese hombre. Florencia, no seas egoísta. Es solo dinero. Puedes conseguirlo, dijo mientras aplastaba el cigarrillo en el cenicero de cristal que yo misma había limpiado esa mañana. No tengo ese dinero, mentí. Pero la verdad era mucho más compleja que eso. Tenía el dinero. Tenía mucho más de lo que ellos imaginaban. Solo que ya había decidido que ni un peso más saldría de mis manos para esta boda. Claro que lo tienes. Siempre escondes dinero como una vieja tacaña. Marcelina se plantó frente a mí, bloqueando mi camino hacia el fregadero. Vendes tus pasteles, limpias casas, y nunca gastas nada en ti misma. ¿Dónde está todo ese dinero? Por primera vez en años no bajé la cabeza cuando me gritó. Me quedé exactamente donde estaba, mirándola a los ojos. No hay dinero para tu boda, repetí. Samuel se levantó del sofá y caminó hacia nosotras. Mira, señora, usted va a conseguir ese dinero o mi novia se va a quedar sin boda. Y créame, ella no se va a quedar sin boda. Su voz tenía esa amenaza que los hombres como él usan cuando creen que las mujeres como yo no tenemos opciones. ¿Me estás amenazando en la casa de mi propia hija?, pregunté. No era realmente una pregunta. Era una observación. Marcelina soltó una carcajada amarga. Mi casa. Esta es mi casa. Tú vives aquí porque yo te lo permito. Se dirigió al refrigerador y sacó una botella de agua, bebiendo directamente de ella. Además, después de todo lo que yo he hecho por ti, lo mínimo que puedes hacer es pagar mi boda. ¿Todo lo que había hecho por mí? Me quedé allí parada, con las manos aún húmedas del agua del fregadero, recordando todos los años que había trabajado día y noche para darle todo lo que necesitaba. Recordando todas las veces que había comido frijoles para que ella pudiera comer carne. Recordando cómo había vendido mi propia casa para ayudarla a comprar esta cuando se divorció. ¿Qué has hecho por mí? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue pesado. Samuel y Marcelina se miraron entre ellos como si acabara de decir algo absurdo. Luego Marcelina estalló en otra carcajada, pero esta vez había algo diferente en ella. Algo más frío. ¿Qué he hecho por ti? Te doy un techo. Te doy comida. Sin mí estarías en la calle como una indigente. Su voz subió de volumen con cada palabra. Samuel asintió, como si estuviera de acuerdo con algo muy sensato. Exacto. Usted debería estar agradecida. Esas palabras me golpearon de una manera que no esperaba. No porque fueran ciertas, sino porque finalmente pude ver quién era realmente mi hija. Finalmente pude ver que la niña dulce que había criado había desaparecido hace mucho tiempo. Está bien, dije suavemente, quitándome el delantal. Ya entendí. ¿Ya entendiste qué? Marcelina frunció el ceño, confundida por mi calma. Que ya no soy bienvenida aquí. Samuel se cruzó de brazos. Si no va a pagar la boda, entonces no. Me voy, dije simplemente. Voy a empacar mis cosas. Marcelina sonrió con una mezcla de triunfo y alivio. Perfecto. Ya era hora. Y cuando estés empacando, piensa en dónde vas a conseguir esos $60,000. Porque aunque te vayas, sigues siendo mi madre. Me dirigí hacia el cuarto pequeño donde había vivido los últimos 3 años sin decir nada más. Podía escuchar sus voces celebrando detrás de mí, pero ya no me importaban.
porque ellos no sabían que yo ya tenía todo preparado. No sabían que esta conversación era exactamente lo que había estado esperando. Cuando cerré la puerta de mi cuarto, sentí algo que no había sentido en años. Sentí libertad. Ellos no sabían que yo tenía a dónde ir. No sabían lo que había estado preparando en silencio todos estos meses. Y definitivamente no sabían lo que iban a encontrar cuando abrieran el sobre que les iba a dejar sobre la mesa. Mientras doblaba mi ropa vieja en la pequeña maleta que había comprado en secreto hace 2 meses, mi mente viajó hacia atrás. Recordé cuando Marcelina tenía 5 años y me abrazaba todas las noches antes de dormir. «Mami, cuando sea grande voy a cuidarte siempre», me decía con esa voz dulce que me derretía el corazón. ¿En qué momento todo cambió? ¿En qué momento mi niña se convirtió en esta mujer que me hablaba como si fuera su empleada? Todo comenzó después del divorcio de Marcelina hace 3 años. Llegó a mi puerta llorando, con 2 maletas y un ojo morado que su exmarido le había dejado de recuerdo. «Mami, necesito tu ayuda», me había dicho. Y yo, como siempre, abrí mis brazos sin hacer preguntas. Vendí mi casita de 2 habitaciones donde había vivido feliz durante 20 años. Era pequeña, pero era mía. Tenía un jardín donde cultivaba tomates y rosas. Tenía vecinos que me saludaban todas las mañanas. Tenía paz. Todo eso lo cambié por ayudar a Marcelina a comprar esta casa más grande, en un barrio más elegante, donde ella pudiera rehacer su vida con dignidad. Esas fueron sus palabras exactas. Le di todo el dinero de la venta sin pedirle nada a cambio. Solo quería que mi hija fuera feliz. Al principio todo estaba bien. Vivíamos juntas como madre e hija. Cocinaba para las 2, veía televisión en su sala, usaba su lavadora. Marcelina parecía agradecida. Me decía que era temporal, que pronto conseguiría un trabajo mejor y podríamos vivir cómodas las 2. Pero los meses pasaron y las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron pequeños comentarios. «Mami, ¿podrías limpiar un poco más la cocina? Mami, tus amigas hacen mucho ruido cuando vienen. Mami, ¿puedes cocinar algo diferente? Siempre haces lo mismo». Luego llegó Samuel a su vida hace 1 año y medio. Desde el primer día que lo vi supe que era un hombre peligroso. No peligroso de manera violenta, sino peligroso porque sabía exactamente cómo manipular a las mujeres inseguras como Marcelina. Samuel llegaba a la casa como si fuera suya. Se sentaba en el sillón principal, subía los pies a la mesa de centro, dejaba sus platos sucios por toda la casa. Y cuando yo los recogía, ni siquiera me daba las gracias. Me miraba como si fuera invisible. Pero lo peor no era Samuel. Lo peor era ver cómo Marcelina cambiaba cuando él estaba presente. Se volvía más exigente, más cruel. Era como si necesitara demostrarle que ella tenía control sobre alguien en su vida, y esa alguien era yo. «Florencia, ¿puedes traernos unas cervezas?», me decía delante de él, como si fuera una mesera. «Florencia, la cena está muy salada. Florencia, ¿por qué no limpiaste bien el baño?». Nunca me llamaba mami cuando Samuel estaba presente. Siempre Florencia, como si fuéramos extrañas. Los meses siguieron pasando y las humillaciones se volvieron más frecuentes. Marcelina comenzó a invitar amigas a la casa y me presentaba como la señora que me ayuda con la limpieza. No como su madre, como la señora que le ayudaba. Sus amigas me trataban con esa cortesía falsa que se les da a los empleados domésticos. «Ay, qué rico cocina», me decían después de comer mis tamales. «¿Dónde la consiguió?», le preguntaban a Marcelina, como si yo no estuviera presente. Y Marcelina se reía. Se reía de la confusión y nunca las corregía. Dejaba que creyeran que yo era una empleada que vivía en su casa. Hace 6 meses las cosas empeoraron. Marcelina me dijo que necesitaba que yo contribuyera más con los gastos de la casa. «No es justo que yo pague todo», me dijo. «Tú también vives aquí». Comencé a vender pasteles en el mercado los fines de semana. Comencé a limpiar casas durante la semana. A los 70 años, después de haber trabajado toda mi vida, volví a limpiar casas ajenas para poder vivir en la casa de mi propia hija. Todo el dinero que ganaba se lo daba a Marcelina. «Para los gastos», me decía ella mientras guardaba los billetes en su cartera sin siquiera contarlos. Nunca me dijo cuánto gastaba en qué. Nunca me explicó por qué necesitaba tanto dinero si ella también trabajaba.
Hace 3 meses llegó la propuesta de matrimonio. Samuel se arrodilló en la sala de la casa, delante de mí, y le pidió a Marcelina que se casara con él. Ella gritó de emoción, se puso a llorar, lo besó. Yo aplaudí desde la cocina, donde estaba preparando la cena. Nadie me preguntó si estaba feliz por ella. Nadie me preguntó qué opinaba de Samuel. Nadie me preguntó nada. Cuando felicité a Marcelina, ella apenas me miró. Gracias, me dijo, como si fuera una vecina que había pasado a saludar. Esa noche, mientras lavaba los platos de la celebración que había cocinado pero a la cual no había sido invitada, decidí que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así. No podía seguir siendo invisible en la vida de mi propia hija. Fue entonces cuando comencé a planear mi libertad. Comencé a guardar dinero en secreto. Comencé a hacer llamadas telefónicas que Marcelina nunca supo que hice. Comencé a visitar lugares que ella nunca supo que visité. Porque mientras ella planeaba su boda perfecta, yo planeaba mi escape perfecto. Y ahora, mientras ponía la última blusa en mi maleta, sabía que había llegado el momento. Marcelina había cruzado la línea final cuando me dijo que me fuera. No porque me doliera irme, sino porque finalmente me había dado la excusa perfecta para hacer lo que ya había decidido hacer hace meses. Cerré la maleta y miré alrededor del cuarto pequeño donde había vivido como una huésped no deseada durante 3 años. No había nada más que llevar. Todo lo importante ya estaba en el lugar correcto. Era hora de irme. Era hora de que Marcelina descubriera quién era realmente su madre. Guardé la maleta debajo de la cama y salí del cuarto como si nada hubiera pasado. Marcelina y Samuel estaban en la sala, él con los pies sobre mi mesa de centro favorita, ella revisando revistas de bodas en su teléfono. ¿Ya terminaste de empacar?, me preguntó Marcelina sin levantar la vista. Casi mentí. Necesito revisar algunas cosas primero. Me dirigí a la cocina y comencé a preparar café, como había hecho todas las tardes durante los últimos 3 años. Era mi rutina. Era lo que se esperaba de mí. Pero mientras el agua hervía, escuché algo que cambió todo. No puedo creer que haya tardado tanto en echarla, dijo Samuel, bajando la voz pero no lo suficiente. Ya era hora, respondió Marcelina. Estoy cansada de tener que cuidarla. Es como tener una mascota vieja que ya no quieres pero que no sabes cómo deshacerte de ella. Me quedé congelada junto a la estufa. ¿Una mascota vieja? ¿Eso era lo que pensaba de mí? ¿Y qué vas a hacer si no te da el dinero para la boda?, preguntó Samuel. Marcelina se rió. Va a darlo. No tiene opción. ¿A dónde más va a ir? No tiene casa, no tiene ahorros, no tiene nada. Somos todo lo que tiene. ¿Está segura de que no tiene dinero guardado? Por favor, Marcelina soltó una carcajada cruel. Mi madre es una mujer simple. Limpia casas. Vende pasteles. Todo lo que gana me lo da a mí. Es demasiado tonta para ahorrar. Demasiado tonta para ahorrar. Las palabras me golpearon como una bofetada. 45 años después de darle vida, mi hija pensaba que yo era tonta. Además, continuó Marcelina, cuando se muera, todo lo que tenga va a ser mío de todos modos. Soy su única familia. Samuel se rió. Eres malvada. Me gusta eso en ti. No soy malvada. Soy práctica. Ella vivió su vida. Ahora es mi turno de vivir la mía. Y mi vida no incluye cuidar una anciana que solo se queja y ocupa espacio. El café se derramó sobre la estufa porque mis manos comenzaron a temblar. No de miedo. De furia. Una furia fría que no había sentido nunca en mi vida. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, siguió hablando Marcelina. Que siempre se hace la víctima. Como si yo le debiera algo. Como si no hubiera hecho suficiente por ella al dejarla vivir aquí. ¿Y las joyas que vendiste?, preguntó Samuel. Eran joyas viejas que ni siquiera usaba. Unas cadenas de oro que le había regalado mi papá antes de morir. Las vendí hace 2 semanas y conseguí $5,000. Suficiente para el vestido y parte de las flores. Mi corazón se detuvo. Las cadenas de oro que mi esposo me había regalado el día que nació Marcelina. Las únicas joyas que tenía de valor sentimental. Las había guardado durante 45 años, esperando dárselas a ella el día de su boda. Y ella las había vendido sin decirme nada. ¿No se enojó?, preguntó Samuel.
Ni siquiera se dio cuenta. Están guardadas en una caja vieja en mi closet desde que se mudó aquí. Probablemente piensa que las perdió en la mudanza. Mentira. Yo sabía exactamente dónde estaban mis joyas. Las revisaba cada mes para asegurarme de que siguieran ahí. La última vez que las había visto fue hace 3 semanas. Pero no había querido acusar a Marcelina sin estar segura. Ahora estaba segura. De todos modos, continuó Marcelina, después de la boda va a ser más fácil. No voy a tener que fingir que me importa su opinión sobre nada. Podrá irse a vivir a donde quiera. O quedarse en un asilo. No me importa. Un asilo. Samuel sonaba divertido. Hay algunos que no están tan mal. Y son baratos. Con la pensión que recibe del gobierno puede pagar uno básico. Estaban hablando de meterme en un asilo. Estaban planeando deshacerse de mí como si fuera basura. Eres brillante, dijo Samuel. Por eso te amo. Te amo más, respondió Marcelina. Y después de la boda, vamos a poder vivir nuestra vida sin interrupciones. Sin tener que susurrar cuando queremos tener intimidad. Sin tener que comer comida que huele a comida de vieja. Sin tener que fingir que nos importa si está enferma o triste. Fingir que les importaba si estaba enferma o triste. Todas las veces que había creído que Marcelina se preocupaba por mí cuando me sentía mal, todas las veces que pensé que todavía quedaba algo de la niña dulce que había criado, habían sido actuación. «¿Y si no consigue el dinero?», insistió Samuel. «Va a conseguirlo. Conozco a mi madre. Es débil. Siempre ha sido débil. Va a vender lo que tenga que vender, va a pedir prestado a quien tenga que pedirle, pero va a conseguir ese dinero porque no soporta decepcionar a la gente». Débil. Esa era la palabra que mi hija usaba para describirme. Débil. Durante 71 años había trabajado sin descanso. Había criado una hija sola después de que su padre muriera cuando ella tenía 10 años. Había trabajado 2 empleos para pagarle la universidad. Había vendido mi casa para ayudarla cuando se divorció. Había soportado humillaciones durante 3 años para no dejarla sola. Y ella pensaba que yo era débil. El café siguió derramándose sobre la estufa, pero ya no me importaba. Me quedé allí parada, escuchando cómo mi propia hija describía los planes para deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Fue en ese momento que entendí algo fundamental. Marcelina no me amaba. Probablemente nunca me había amado. Yo era útil cuando necesitaba algo, tolerable cuando no me entrometía, y molesta cuando no hacía exactamente lo que ella quería. Pero ya no era útil. Ya no era tolerable. Era solo molesta. Limpié el café derramado en silencio y serví 3 tazas como siempre había hecho. Caminé hacia la sala con la bandeja en las manos, sonriendo como había aprendido a sonreír durante todos estos años. «Aquí tienen su café», dije con la misma voz dulce de siempre. «Gracias», murmuró Marcelina sin levantar la vista de su teléfono. Samuel tomó su taza sin decir nada. Me senté en la silla pequeña donde siempre me sentaba, la silla incómoda que nadie más quería, y bebí mi café en silencio. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Ya no era la madre desesperada por el amor de su hija. Ya no era la mujer débil que soportaba humillaciones por miedo a quedarse sola. Era una mujer que acababa de descubrir que su hija era su enemiga. Y que había estado viviendo en territorio enemigo durante 3 años. Pero ellos no sabían que yo también sabía jugar. Esa noche, después de que Samuel se fuera y Marcelina se durmiera, me quedé despierta en mi cuarto pequeño mirando el techo. Las palabras que había escuchado daban vueltas en mi cabeza como una canción que no puedes dejar de tararear. Mascota vieja. Demasiado tonta. Débil. A las 3 de la mañana me levanté y caminé en silencio hacia la cocina. Necesitaba pensar con claridad, y siempre había pensado mejor mientras cocinaba. Comencé a amasar pan, moviendo mis manos en la rutina que conocía desde que tenía 15 años. Pero esta vez no estaba cocinando para alimentar a nadie. Estaba cocinando para calmar mi mente y planear mi venganza. Porque eso era lo que iba a hacer. Venganza. No la venganza gritona y dramática de las telenovelas. La venganza silenciosa y calculada de una mujer que había aprendido a ser invisible durante tanto tiempo que todos habían olvidado que tenía ojos para ver y oídos para escuchar. Mientras amasaba, recordé algo que había sucedido hace 6 meses.
Marcelina había recibido una llamada del banco y se había puesto muy nerviosa. Había salido al jardín para hablar, pensando que yo no podía escucharla desde la cocina. Pero las ventanas estaban abiertas y su voz llegaba clara como el agua. No puedo pagar la cuota completa este mes, había dicho. ¿Pueden darme una extensión? Sí, entiendo que es la tercera vez este año. La casa tenía problemas de pago. Marcelina estaba endeudada y yo no lo sabía. Todo este tiempo había creído que ella era exitosa, que tenía control de su vida financiera. Pero la verdad era que estaba luchando para mantener esta casa que había comprado con mi dinero. ¿Por qué no me había dicho nada? ¿Por qué me había hecho trabajar limpiando casas para contribuir con los gastos si realmente necesitaba ayuda? La respuesta era simple: orgullo. Marcelina prefería humillarme antes que admitir que necesitaba mi ayuda de verdad. El pan estaba listo para hornear cuando escuché pasos en las escaleras. Marcelina bajaba por agua, como hacía todas las noches. Me escondí en la despensa y la observé abrir el refrigerador, tomar una botella, y luego dirigirse hacia su escritorio en la sala. Desde donde estaba podía verla revisar papeles bajo la luz de su lámpara pequeña. Papeles que escondía durante el día. Cuando subió de nuevo a su cuarto, esperé 10 minutos y luego fui a investigar. El escritorio estaba cerrado con llave, pero yo conocía esta casa mejor que ella. Había vivido aquí durante 3 años limpiando cada rincón. Sabía que Marcelina guardaba una llave extra debajo del florero de la ventana, la misma ventana donde yo regaba las plantas que ella nunca regaba. Abrí el escritorio con cuidado y encontré una carpeta llena de facturas atrasadas. Electricidad, agua, gas, teléfono. Todo con sellos rojos que decían vencido o último aviso. También había cartas del banco amenazando con embargar la casa si no se ponía al día con los pagos. Pero lo que más me impactó fue encontrar una carta de un abogado. Una carta fechada hace 2 meses, donde Marcelina consultaba sobre la posibilidad de internar a una persona mayor en contra de su voluntad por razones de salud mental. Me senté en su silla y leí esa carta 3 veces. Mi propia hija había consultado con un abogado sobre cómo meterme en un asilo sin mi consentimiento. La carta explicaba los pasos legales necesarios para declarar a una persona incapaz de cuidarse a sí misma. Al final de la carta había una nota escrita a mano por Marcelina: averiguar costos de asilos baratos. Preguntar si aceptan la pensión del gobierno como pago completo. Ya no quedaba ninguna duda. Marcelina no solo quería deshacerse de mí después de la boda. Había estado planeando esto durante meses. Fotografié todos los documentos con mi teléfono viejo, el mismo teléfono que Marcelina siempre se burlaba diciendo que era de museo. Guardé las fotos en una carpeta secreta y volví a poner todo en su lugar. Cuando regresé a mi cuarto, ya tenía claro lo que tenía que hacer. Pero necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que supiera de leyes, de papeles, de cosas que yo nunca había necesitado entender porque siempre había confiado en la gente. Al día siguiente, mientras Marcelina estaba en el trabajo, llamé a Sofía Ramírez, mi vecina de la casa anterior. Sofía había sido notaria durante 30 años antes de jubilarse. Si alguien podía ayudarme a entender mis opciones, era ella. Florencia, qué sorpresa escucharte. Su voz cálida me tranquilizó inmediatamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida con Marcelina? Sofía, necesito pedirte un favor muy grande. ¿Podemos vernos? Hay algo importante que necesito discutir contigo. Claro, corazón. ¿Quieres venir a casa? Puedo preparar café. ¿Te parece si nos vemos en el parque que está entre nuestras casas? En 1 hora. Perfecto. Te veo allí. El parque estaba vacío cuando llegué. Sofía ya estaba sentada en nuestra banca favorita, la misma donde nos habíamos sentado cientos de veces cuando éramos vecinas. Ver su cara amable casi me hizo llorar de alivio. Cuéntame qué pasa, me dijo tomando mis manos entre las suyas. Le conté todo. Las humillaciones, las amenazas, la conversación que había escuchado, los documentos que había encontrado. Le mostré las fotos en mi teléfono y la vi palidecer mientras las revisaba. Florencia, esto es muy serio, me dijo después de un largo silencio. Tu hija está intentando cometer fraude legal. No puede internarte sin tu consentimiento a menos que un médico declare que no eres mentalmente competente. Y puede hacer eso.
Tendría que llevarte con un psiquiatra y mentir sobre tu estado mental. Es posible, pero sería ilegal. ¿Y si tenemos pruebas de que está mintiendo? ¿Qué puedo hacer? Sofía me miró con esa expresión seria que recordaba de cuando trabajaba. Puedes defenderte, pero necesitas estar preparada. Necesitas tener tus propios documentos en orden, tu propia cuenta bancaria, tu propio lugar donde vivir. No tengo nada de eso. Sí tienes. Solo que no te has dado cuenta. Sofía sonrió. ¿Recuerdas que vendiste tu casa para ayudar a Marcelina? Sí. Pusiste su nombre en la escritura de la casa nueva. Lo pensé por un momento. No. El notario dijo que como yo había puesto el dinero, lo más seguro era que mi nombre quedara en los documentos también. Por si acaso. Florencia, ¿entiendes lo que eso significa? No entendía. Sofía tuvo que explicármelo despacio. Significa que legalmente eres copropietaria de esa casa. Marcelina no puede echarte de tu propia casa. Y si no puede pagar la hipoteca, tú tienes derecho sobre la propiedad. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. No estaba tan indefensa como había creído. Pero hay más, continuó Sofía. ¿Tienes algún dinero ahorrado? Algo. He estado guardando dinero en secreto durante años. Tengo una cuenta en un banco diferente que Marcelina no conoce. ¿Cuánto? Casi $30,000. Sofía silbó suavemente. Florencia, no eres pobre. No eres indefensa. Tienes opciones. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Qué me recomiendas hacer? Primero, necesitamos copias oficiales de todos los documentos de la casa. Segundo, necesitamos que un médico certifique que estás mental y físicamente competente. Tercero, necesitamos preparar una estrategia para el día que decidas confrontar a Marcelina. ¿Me ayudarías con eso? Por supuesto. Pero necesito que entiendas algo, Florencia. Una vez que comiences este proceso, no hay vuelta atrás. Tu relación con Marcelina va a cambiar para siempre. Miré hacia la dirección donde estaba la casa de Marcelina y pensé en las palabras que había escuchado la noche anterior. Ya cambió para siempre. Yo solo me estoy dando cuenta ahora. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida se dividió en 2 realidades completamente diferentes. Durante el día era la misma Florencia de siempre. Cocinaba, limpiaba, soportaba las humillaciones de Marcelina y las miradas despectivas de Samuel. Pero por las noches, cuando todos dormían, me convertía en una mujer que nunca había sido antes. Una mujer con un plan. Sofía me ayudó a conseguir todas las copias de los documentos de la casa. Tenía razón, mi nombre estaba en la escritura como copropietaria. Durante 3 años había creído que vivía en la casa de mi hija por caridad, cuando en realidad era mi propia casa tanto como la de ella. También fuimos al médico. El doctor Mauricio López, el mismo que me había atendido durante los últimos 10 años, me hizo todos los exámenes necesarios y me dio un certificado médico que confirmaba que estaba completamente sana, tanto física como mentalmente. Señora Florencia, me dijo mientras firmaba los papeles, usted está mejor que muchas personas de 50 años. Su mente está perfecta y su cuerpo también. No sé por qué necesita estos documentos, pero espero que sea para algo bueno. Es para algo muy bueno, doctor. Pero el certificado médico era solo el comienzo. Sofía me había sugerido algo más ambicioso: documentar todo. Grabar conversaciones, tomar fotografías, reunir pruebas de todo lo que estaba sucediendo en esa casa. Si Marcelina realmente está planeando internarte contra tu voluntad, me había explicado Sofía, necesitamos pruebas de que está siendo maltratada emocionalmente. Necesitamos mostrar que sus motivos no son por tu bienestar, sino por su conveniencia. Compré una grabadora pequeña en una tienda de electrónicos del centro. Era tan pequeña que cabía en el bolsillo de mi delantal. Durante una semana entera grabé todas las conversaciones que Marcelina tenía conmigo, con Samuel, y las llamadas telefónicas que pensaba que yo no podía escuchar. Los resultados fueron peores de lo que había imaginado. En una de las grabaciones, Marcelina hablaba por teléfono con una de sus amigas. Sí, todavía vive conmigo. Es un horror. No puedo tener privacidad en mi propia casa. Y huele raro, como a comida vieja y medicinas.
Ya encontré un asilo que no está tan mal. Solo estoy esperando a que se case Samuel para que me ayude con los trámites legales. En otra grabación, Samuel le decía a Marcelina, ¿por qué no le dices simplemente que se vaya? Es tu casa. Y Marcelina respondía, porque si se va por su cuenta, no puedo controlar a dónde va a parar. Si yo la interno, puedo asegurarme de que esté en un lugar donde no pueda causar problemas. ¿Qué problemas podía causar yo? ¿Qué había hecho en toda mi vida además de amar a mi hija y sacrificarme por ella? Pero la grabación que más me dolió fue una conversación entre Marcelina y su futuro suegro, el papá de Samuel. El hombre había venido a cenar una noche y yo había cocinado todo el día para recibirlo bien. Su madre cocina delicioso, le había dicho el señor a Marcelina después de la cena. No es mi madre, había respondido Marcelina con una risa incómoda. Es una señora que me ayuda con la casa. Mi madre murió hace años. Me quedé congelada en la cocina cuando escuché esas palabras. Para Marcelina, yo ya estaba muerta. No era su madre. Era una señora que la ayudaba con la casa. Esa noche lloré por primera vez en meses. Lloré por la hija que había perdido sin darme cuenta. Lloré por todos los años que había desperdiciado creyendo que todavía me amaba. Lloré por la mujer ingenua que había sido durante tanto tiempo. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas y seguí con mi plan. La siguiente fase era más complicada. Necesitaba un lugar donde vivir después de confrontar a Marcelina. No podía quedarme en la casa, sin importar que fuera legalmente mía también. La convivencia sería imposible después de revelar todo lo que sabía. Sofía tenía una solución para eso también. Su hermana menor, Fernanda, tenía un apartamento pequeño en el centro de la ciudad que había quedado vacío después de que su inquilina anterior se mudara. Era modesto pero cómodo, y estaba cerca del mercado donde vendía mis pasteles. «Puedes mudarte allí cuando quieras», me dijo Fernanda cuando fuimos a verlo. «El alquiler es barato y sé que Sofía me ha contado que eres una buena persona». El apartamento era perfecto. Tenía una habitación pequeña, una cocina funcional y una ventana grande que daba hacia un parque. Era todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Pero aún faltaba la parte más importante del plan, elegir el momento perfecto para la confrontación. Marcelina había anunciado que la boda sería en 6 semanas. Habían planeado una cena de compromiso para la familia y amigos cercanos de Samuel, que se realizaría en la casa dentro de 3 semanas. Según Sofía, ese era el momento ideal. Va a estar rodeada de gente, me explicó Sofía. No va a poder gritar o ponerse violenta como lo haría si estuvieran solos. Y va a ser humillante para ella descubrir que no tiene el control que creía tener. Durante los días siguientes, Marcelina me pidió que cocinara para la cena de compromiso. Quería impresionar a la familia de Samuel con una cena casera auténtica. Por supuesto, no me invitó a participar en la cena. Yo cocinaría, serviría, y después me quedaría en mi cuarto mientras ellos celebraban. Va a venir el papá de Samuel, su hermano, 2 tías, y algunos amigos cercanos, me explicó mientras revisaba el menú que había planeado. Quiero que todo esté perfecto. Nada de comida simple. Quiero que se vean elegante. ¿Cuántas personas van a ser?, pregunté. 12 en total. 12 testigos perfectos para lo que tenía planeado. 2 días antes de la cena, fui al banco y transferí todo mi dinero ahorrado a una cuenta nueva en un banco diferente. También retiré $5,000 en efectivo para tener en caso de emergencia. El día anterior a la cena, empaché discretamente todas mis pertenencias importantes en 2 maletas pequeñas y las llevé al apartamento de Fernanda. Oficialmente, estaba ordenando mi cuarto para que la casa se viera bien para los invitados. Esa noche, mientras preparaba la comida para la cena del día siguiente, Marcelina entró a la cocina y me miró con algo parecido a la satisfacción. «Mañana va a ser un día importante», me dijo. «Va a ser el comienzo de mi nueva vida». «Sí», respondí sin levantar la vista de los vegetales que estaba cortando. «Va a ser el comienzo de una nueva vida». Ella no entendió que yo no estaba hablando de su vida. Estaba hablando de la mía. La mañana de la cena me levanté temprano y comencé a cocinar. Preparé todo exactamente como Marcelina lo había pedido: pollo en mole, arroz con azafrán, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, 3 tipos de salsas diferentes, y flan de postre. Mientras cocinaba, repasé mentalmente todo lo que iba a decir.
Había practicado las palabras durante semanas, pero sabía que el momento real iba a ser diferente. A las 6 de la tarde comenzaron a llegar los invitados. Yo me quedé en la cocina, invisible como siempre, mientras Marcelina los recibía con su sonrisa perfecta y su actuación de mujer exitosa e independiente. Cuando todos estuvieron sentados a la mesa, comencé a servir la comida. Los invitados me agradecieron cortésmente, algunos preguntaron quién había cocinado tan delicioso, y Marcelina respondió con evasivas o cambió el tema. Después del plato principal, cuando todos estaban relajados y contentos, Marcelina se puso de pie para hacer un brindis. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche, comenzó. Samuel y yo estamos muy felices de poder compartir este momento con las personas que más amamos. Los invitados aplaudieron y levantaron sus copas. Era el momento perfecto. Salí de la cocina con el flan y lo puse en el centro de la mesa. Pero en lugar de retirarme silenciosamente como había hecho toda la vida, me quedé allí parada. Disculpen, dije con voz clara y fuerte. Antes de que terminen la cena, hay algo que necesito decirles. Marcelina me miró con sorpresa y irritación. Florencia, ahora no. Estamos en medio de... Ahora sí, la interrumpí. Es el momento perfecto. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. 12 pares de ojos me miraban con curiosidad, sorpresa, y en el caso de Marcelina, con una furia apenas contenida. Samuel dejó su copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Florencia, murmuró Marcelina entre dientes, este no es el momento ni el lugar para presentarme apropiadamente. La interrumpí con una sonrisa que había practicado frente al espejo durante días. Tienen razón. Ha sido muy grosero de mi parte. Me dirigí hacia el señor que estaba sentado a la cabecera de la mesa, el papá de Samuel. El mismo hombre a quien Marcelina le había dicho que yo no era su madre. Buenas noches, le dije extendiéndole la mano. Mi nombre es Florencia Chávez. Soy la madre de Marcelina. El hombre me estrechó la mano con confusión. Mucho gusto, señora. Yo pensé, es decir, Marcelina nos había dicho que usted era ¿la empleada doméstica? Completé su frase con la misma sonrisa serena. Sí, me imagino que es lo que les dijo. Es comprensible la confusión. Marcelina se había puesto pálida. Florencia, creo que estás confundida. Los invitados no necesitan. Tienen todo el derecho de saber quién les preparó la comida que acaban de disfrutar, continué, caminando lentamente alrededor de la mesa. ¿Y quién ha estado cuidando esta casa durante los últimos 3 años? Una de las tías de Samuel, una señora mayor con pelo gris perfectamente peinado, me miró con interés genuino. ¿Usted cocinó todo esto? Está absolutamente delicioso. Gracias, señora. Cocinar ha sido mi pasión durante más de 50 años. Aprendí todas estas recetas de mi propia madre, y se las enseñé a Marcelina cuando era pequeña. ¿Marcelina sabe cocinar?, preguntó la misma señora, mirando a mi hija con sorpresa. Sabe, respondí antes de que Marcelina pudiera hablar. Solo que desde que me vine a vivir con ella, no necesito hacerlo. Yo me encargo de toda la comida, la limpieza, el lavado. Es mi manera de contribuir. ¿Se vino a vivir con ella?, preguntó otra invitada. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 años. Cuando se divorció y necesitaba ayuda para comprar esta casa. Hice una pausa y miré directamente a Marcelina. Vendí mi propia casa para ayudarla con el enganche. El hermano de Samuel se inclinó hacia adelante. Vendió su casa para ayudar a su hija. Por supuesto. Es lo que hacen las madres, ¿no? Nos sacrificamos por nuestros hijos sin esperar nada a cambio. Marcelina finalmente encontró su voz. Florencia, creo que ya fue suficiente. Los invitados no vinieron aquí para escuchar. Para escuchar sobre el amor familiar, la volví a interrumpir. Tienen razón. Vinieron a celebrar su compromiso. Y qué mejor momento para que conozcan a toda la familia. Me dirigí hacia Samuel, quien me miraba con una mezcla de incomodidad y irritación. Samuel, quería aprovechar esta oportunidad para disculparme contigo. ¿Disculparse por qué?, preguntó con cautela. Por no haberte dado la bienvenida apropiada a nuestra familia cuando comenzaste a salir con Marcelina. Debí haberte preparado cenas especiales,
Debí haberte tratado como al yerno que eres. En cambio, me mantuve en segundo plano, como si fuera una extraña en mi propia casa. Las palabras "mi propia casa" las dije con énfasis especial. Vi cómo Samuel y Marcelina intercambiaron una mirada nerviosa. «No se preocupe, señora», murmuró Samuel. «No hay problema». «Claro que hay problema», insistí. «Una futura suegra debe tener una relación cercana con el esposo de su hija. Debemos conocernos mejor». Me senté en la única silla vacía de la mesa, la silla donde nunca me habían invitado a sentarme durante ninguna de las cenas familiares de los últimos 3 años. Por ejemplo, continué. «Me encantaría saber más sobre tus planes para después de la boda. ¿Van a seguir viviendo aquí?» «Sí», respondió Samuel mirando a Marcelina en busca de ayuda. «Esta casa es perfecta para nosotros». «¡Qué maravilloso!», exclamé juntando las manos. «Va a ser tan bonito seguir siendo una familia unida. Yo cuidando la casa, cocinando para ustedes, ayudando cuando tengan bebés». La cara de Marcelina pasó del pálido al rojo. «Florencia, yo creo que deberías dejar que termine de hablar con nuestros invitados», completé su frase otra vez. «Tienes razón. Hay tanto que contarles». Me dirigí hacia las tías de Samuel. «Señoras, ¿ustedes viven con sus hijos adultos?» «No», respondió una de ellas. «Mis hijos ya tienen sus propias familias». «Qué afortunadas son», dije con admiración fingida. «Pueden disfrutar de su independencia, viajar, hacer lo que quieran sin preocuparse por cuidar a nadie más». «¿Usted no disfruta vivir con su hija?», preguntó la otra tía con genuina curiosidad. «Oh, por supuesto que sí», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Es un arreglo muy conveniente para todos». Marcelina se puso de pie abruptamente. «Creo que es hora del postre. Florencia, ¿puedes ayudarme en la cocina un momento?» «En un minuto, hija. Primero quiero contarles a nuestros invitados sobre los planes para la boda». «¿Qué planes?», preguntó Samuel con voz tensa. «Los planes financieros», respondí con naturalidad. Marcelina me pidió que contribuyera con $60,000 para la boda. Es una cantidad considerable, pero una madre hace cualquier cosa por la felicidad de su hija, ¿verdad? Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. $60,000 era mucho dinero, y todos lo sabían. «¿Va a poder reunir esa cantidad?», preguntó el papá de Samuel con preocupación obvia. «Bueno, esa es una excelente pregunta», respondí pensativamente. «Verán, resulta que hay algunas complicaciones». Marcelina se acercó a mí con pasos rápidos. «Florencia, necesito hablar contigo ahora en la cocina». «Por supuesto, hija. Pero primero déjame explicarles a todos por qué es complicado conseguir ese dinero». Me puse de pie lentamente y caminé hacia el centro de la habitación, donde todos podían verme claramente. «Verán, resulta que para conseguir $60,000, una persona de mi edad tendría que vender todo lo que tiene. Su casa, sus ahorros, sus pertenencias de valor». «Es comprensible», murmuró alguien. «Sí, ¿verdad? El problema es que yo ya vendí mi casa. Hace 3 años. Para ayudar a Marcelina a comprar esta». El silencio volvió a instalarse en la habitación, pero esta vez era diferente. Era un silencio incómodo, pesado. «Y mis pertenencias de valor», continué con voz tranquila, «ya las vendió Marcelina la semana pasada. Eran unas cadenas de oro que mi esposo me había regalado cuando ella nació. Las vendió sin decirme para comprar su vestido de novia». Ahora el silencio era absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared y la respiración agitada de Marcelina. «¿Vendió las joyas de su madre sin permiso?», preguntó una de las invitadas con horror evidente. «Oh, pero eso no es lo más interesante», dije con la misma voz serena. «Lo más interesante es lo que descubrí cuando traté de entender por qué necesitaba tanto dinero». Marcelina se había quedado congelada a medio camino entre su silla y donde yo estaba parada. «Resulta que esta casa, la casa que compramos con el dinero de la venta de mi casa, tiene problemas de pago. De hecho, el banco ha enviado varias cartas amenazando con embargarla». El papá de Samuel se enderezó en su silla. «El banco va a embargar la casa. Solo si no se ponen al día con los pagos atrasados», expliqué. «Por eso Marcelina necesita los $60,000. No es solo para la boda.
Es para salvar la casa. ¿Es eso cierto?, le preguntó Samuel a Marcelina con voz dura. Marcelina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Pero aquí viene la parte más interesante de toda esta historia, continué, disfrutando cada segundo del pánico en los ojos de mi hija. La parte que ni Marcelina ni Samuel saben. El aire en la habitación se había vuelto tan espeso que parecía difícil respirar. Todos los invitados me miraban con una mezcla de fascinación y horror, como si estuvieran viendo un accidente que no podían evitar observar. Marcelina se había quedado completamente inmóvil, con la boca abierta y los ojos enormes. Samuel tenía las manos apretadas en puños sobre la mesa. La parte que no saben, continué con voz pausada y clara, es que cuando vendí mi casa para ayudar a Marcelina, el notario me aconsejó que mi nombre también apareciera en la escritura de esta casa nueva. Por protección legal, me dijo. En caso de que algo pasara. El papá de Samuel se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que legalmente soy copropietaria de esta casa. La mitad de esta casa es mía. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar a la vecina encender su televisión en la casa de al lado. Marcelina había pasado del rojo al blanco otra vez, y Samuel parecía como si acabara de recibir una bofetada. Eso es imposible, murmuró Marcelina con voz ronca. Saqué de mi delantal una carpeta que había tenido escondida toda la noche. Aquí están las copias certificadas de todos los documentos. La escritura, los pagos, todo. Le pasé la carpeta al papá de Samuel, quien comenzó a revisar los papeles con expresión seria. Era abogado jubilado, según me había contado Sofía después de investigar a la familia. Estos documentos parecen estar en orden, dijo después de unos minutos. Efectivamente, señora Florencia, usted aparece como copropietaria con un 50% de la propiedad. Eso no puede ser, gritó Marcelina finalmente encontrando su voz. Esa casa es mía. Yo vivo aquí. Yo pago los gastos. Bueno, hija, dije con calma, técnicamente tú no has estado pagando los gastos. Por eso el banco quiere embargar la casa. Una de las tías de Samuel carraspeó incómodamente. Disculpe, señora Florencia, pero si usted es dueña de la mitad de la casa, ¿por qué vive como empleada doméstica? Era la pregunta que había estado esperando toda la noche. Porque durante 3 años he creído que era una invitada en la casa de mi hija. Una invitada no deseada, pero invitada al fin. No sabía que tenía derechos legales porque confié en que mi propia hija me dijera la verdad. ¿Y cuál es la verdad?, preguntó la misma tía. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa. La verdad está en estas grabaciones que he estado haciendo durante las últimas 2 semanas. Marcelina se puso de pie tan rápido que su silla se cayó hacia atrás. No puedes grabar conversaciones privadas. Eso es ilegal. En mi propia casa sí puedo, respondí tranquilamente. Y según estos documentos, esta es mi casa tanto como la tuya. El hermano de Samuel miró a su padre con expresión preocupada. Papá, creo que deberíamos. No, lo interrumpió el señor mayor. Creo que todos necesitamos escuchar esto. Si mi hijo se va a casar con Marcelina, necesitamos saber exactamente en qué situación se está metiendo. Presioné el botón de reproducir en mi teléfono. La primera grabación era de hacía una semana, cuando Marcelina hablaba por teléfono con una amiga. Sí, todavía vive conmigo. Es un horror. No puedo tener privacidad en mi propia casa. Y huele raro, como a comida vieja y medicinas. Los invitados se miraron entre ellos con incomodidad obvia. Yo no olía a comida vieja ni medicinas, y todos lo sabían porque habían estado cenando conmigo durante 2 horas. Ya encontré un asilo que no está tan mal. Solo estoy esperando a que se case Samuel para que me ayude con los trámites legales. Samuel palideció. Yo nunca acepté ayudar con ningún trámite legal. Escuchen, dije poniendo la siguiente grabación. Esta vez era la voz de Samuel. ¿Por qué no le dices simplemente que se vaya? Es tu casa. Y la respuesta de Marcelina, porque si se va por su cuenta, no puedo controlar a dónde va a parar. Si yo la interno, puedo asegurarme de que esté en un lugar donde no pueda causar problemas. El papá de Samuel se quitó los lentes y se frotó los ojos. Samuel, ¿tú sabías de estos planes? No. Bueno, no exactamente. Yo pensé.
Samuel miraba a Marcelina con furia. Tú me dijiste que ella quería irse a un asilo. Me dijiste que era su idea. Hay más, dije poniendo otra grabación. Esta era la conversación donde Marcelina hablaba con el papá de Samuel la primera vez que vino a cenar. Su madre cocina delicioso. No es mi madre. Es una señora que me ayuda con la casa. Mi madre murió hace años. El silencio después de esa grabación fue devastador. Varias de las invitadas se llevaron las manos a la boca con expresión de shock. Le dijo a mi papá que usted había muerto, murmuró Samuel con voz ronca. Para ella, efectivamente he estado muerta durante años, respondí con tristeza genuina. Solo soy útil para cocinar, limpiar y dar dinero cuando lo necesita. Puse la última grabación, la más reciente. Era de ayer en la noche, cuando Marcelina hablaba por teléfono con alguien mientras pensaba que yo dormía. No te preocupes, después de la boda me voy a deshacer de ella de una vez por todas. Ya tengo todo planeado. Samuel me va a ayudar a que la declaren mentalmente incompetente y la vamos a meter en el asilo más barato que encontremos. Con su pensión del gobierno alcanza para pagar. Samuel se puso de pie violentamente. Yo nunca acepté hacer eso. Marcelina, me mentiste. Tú sabías perfectamente lo que estaba planeando, le gritó Marcelina de vuelta. No te hagas el inocente ahora. Jamás te dije que estaba de acuerdo con internar a tu madre contra su voluntad. El papá de Samuel se puso de pie lentamente. Creo que es hora de que nos vayamos. No. Esperen. Marcelina se interpuso entre él y la puerta. Ella está manipulando todo. Está sacando las cosas de contexto. ¿Qué contexto justifica decir que tu madre ha muerto?, preguntó una de las tías con voz fría. ¿Qué contexto justifica planear internarla contra su voluntad? Ustedes no entienden. Ella es manipuladora. Siempre ha sido así. Por eso mi papá se murió tan joven. La mató del estrés. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Mi esposo había muerto de un ataque cardíaco a los 45 años. Había sido la época más difícil de mi vida, quedarme viuda con una hija de 10 años. Y ahora Marcelina estaba diciendo que yo lo había matado. Roberto murió porque tenía una condición cardíaca congénita, dije con voz temblorosa. Los médicos dijeron que era un milagro que hubiera vivido tanto tiempo. Mentira, gritó Marcelina. Tú lo estresabas con tus quejas constantes. Siempre exigiendo más dinero, más atención. El hermano de Samuel se acercó a su papá. Papá, creo que realmente deberíamos irnos. Esto se está saliendo de control. Pero el papá de Samuel no se movió. Me miró directamente a los ojos. Señora Florencia, ¿qué es lo que usted quiere que sepamos? Era la pregunta que había estado esperando toda mi vida. Quiero que sepan que mi hija ha estado planeando robarme mi casa, mis ahorros y mi libertad. Quiero que sepan que me ha estado tratando como una empleada en mi propia casa durante 3 años. Y quiero que sepan que todo esto lo ha hecho mientras planea casarse con su hijo usando dinero que no tiene, para una boda que no puede pagar, en una casa que no es completamente suya. Me dirigí directamente a Samuel. Y quiero que sepas que la mujer con la que te vas a casar es capaz de mentir sobre la muerte de su propia madre para evitar la vergüenza de admitir que viene de una familia humilde. Samuel se sentó pesadamente en su silla. No puedo creer esto. Y hay una cosa más, dije sacando otro documento de mi carpeta. Esta mañana fui al banco y hablé con el gerente sobre la situación de la hipoteca de esta casa. Marcelina se quedó congelada. ¿Qué hiciste qué? Como copropietaria, tengo derecho a saber el estado financiero de mi propiedad. Resulta que la deuda con el banco es de exactamente $62,000. El papá de Samuel suspiró profundamente. Así que los $60,000 que pidió para la boda son para salvar la casa, confirmé. No hay dinero para ninguna boda. Nunca lo hubo. Marcelina finalmente se derrumbó. Se sentó en el suelo y comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia y desesperación. Lo arruinaste todo, me gritó desde el suelo. Arruinas todo lo que tocas. Por eso papá se murió. Por eso nadie te soporta. Pero ya no me dolían sus palabras. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar por esta hija que había perdido.
Los invitados comenzaron a recoger sus cosas en silencio. La cena de compromiso había terminado, y todos lo sabían. Los invitados se fueron uno por uno, murmurándose excusas educadas, pero evitando hacer contacto visual con Marcelina o Samuel. La casa quedó en un silencio mortal, roto solo por los sollozos de furia de mi hija, que seguía sentada en el suelo de la sala. Samuel caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «No puedo creer que me hayas mentido sobre todo esto», le decía a Marcelina. «Me hiciste quedar como un idiota delante de mi familia». «Yo no te mentí», gritó Marcelina desde el suelo. «Solo no te dije algunos detalles». «¿Algunos detalles? Me dijiste que tu madre había muerto. Me dijiste que esta casa era completamente tuya. Me dijiste que tenías dinero para la boda». Yo me quedé parada en el mismo lugar donde había estado durante toda la revelación, observando cómo se desmoronaba el mundo que Marcelina había construido con mentiras. Pero aún no había terminado. Faltaba la parte más importante. «Samuel», dije con voz tranquila, «¿podrías sentarte un momento? Hay algo más que necesito mostrarte». «¿Más?». Samuel se pasó las manos por el pelo con desesperación. «¿Qué más puede haber?». «Información que necesitas saber antes de casarte con mi hija». Marcelina levantó la cabeza del suelo con los ojos hinchados de llorar. «No tienes derecho a destruir mi vida así». «No estoy destruyendo tu vida, hija. Estoy revelando la vida que ya habías construido». Me senté en la mesa donde habían cenado y extendí varios documentos más. «Samuel, Marcelina te ha contado sobre sus otras deudas». «¿Qué otras deudas?». Samuel se acercó a la mesa con expresión de terror. «Las tarjetas de crédito. 4 diferentes, todas con saldos máximos. Total, $38,000. Le mostré los estados de cuenta que había encontrado en el escritorio de Marcelina. También hay un préstamo personal que pidió hace 6 meses por $15,000. Samuel tomó los papeles con manos temblorosas. «Esto significa que el total de deudas es $115,000, completé la suma por él. Sin contar los intereses que siguen acumulándose. Samuel se sentó pesadamente. «Marcelina, esto es verdad». «Tú también tienes deudas», le gritó Marcelina. «No te hagas el santo. Yo te dije exactamente cuánto debo y por qué. Nunca te mentí sobre mi situación financiera». «Hay más», continué, sacando otro documento. «Marcelina ha estado usando mi nombre para solicitar tarjetas de crédito adicionales». «¿Qué?». Samuel y Marcelina dijeron al mismo tiempo, pero con tonos completamente diferentes. «Encontré solicitudes de crédito en mi nombre que yo nunca firmé. 2 ya fueron aprobadas y tienen saldos de varios miles de dólares cada una». Samuel miró a Marcelina con horror. «Estás robando la identidad de tu propia madre». «No es robo. Soy su hija. Tengo derecho». «No tienes derecho», dije firmemente. «Y mañana voy a reportar esto como fraude de identidad». «No puedes hacer eso. Soy tu hija. Precisamente porque eres mi hija es que debería poder confiar en ti. Pero claramente no puedo». Saqué el último documento de mi carpeta, el más importante de todos. «Y ahora viene la parte que realmente necesitas saber, Samuel». «No más», gritó Marcelina poniéndose de pie. «Ya basta». Esta mañana, continué ignorando sus gritos, fui con mi notaria a redactar mi testamento. Samuel frunció el ceño. «¿Su testamento?». «Sí. Verás, resulta que Marcelina ha estado contando con heredar todo lo que tengo cuando me muera. Mis ahorros, mi parte de la casa, mi pensión del gobierno». «Claro que voy a heredar», gritó Marcelina. «Soy tu única hija». «Eras mi única heredera», la corregí. «Pero después de todo lo que he descubierto, decidí hacer algunos cambios». Le pasé una copia del testamento a Samuel. «Resulta que tengo más dinero ahorrado de lo que Marcelina piensa. Mucho más». Samuel leyó el documento con los ojos cada vez más abiertos. «Usted tiene una cuenta con $230,000. Marcelina se quedó congelada. «¿Qué?». «Durante 40 años he ahorrado cada peso que pude», expliqué. «Vivía muy modestamente para poder dejarle algo significativo a mi hija cuando me muriera.
Pero también tengo una segunda propiedad. Una segunda propiedad. Samuel seguía leyendo con asombro. Un pequeño departamento en el centro que compré hace 15 años como inversión. Está completamente pagado y vale aproximadamente $150,000. Marcelina me miraba como si me hubiera salido otra cabeza. ¿Tú tienes un departamento? Y nunca me dijiste. Nunca me preguntaste sobre mis finanzas. Asumiste que era pobre porque así te convenía. Pero eso significa. Samuel seguía haciendo cálculos, que usted tiene casi $400,000 en total. Tenía, lo corregí. Porque según mi Nuevo Testamento, Marcelina ya no hereda nada. El silencio que siguió fue absoluto. Marcelina se había quedado con la boca abierta, Samuel sostenía el documento como si fuera una bomba, y yo me sentía más libre de lo que me había sentido en años. ¿A quién le vas a dejar todo?, preguntó Marcelina con voz ronca. A obras de caridad. Específicamente, a organizaciones que ayudan a mujeres mayores víctimas de maltrato familiar. Marcelina se derrumbó otra vez, pero esta vez no de furia sino de shock puro. No puedes hacer eso. No puedes dejarme sin nada. Claro que puedo. Es mi dinero y mi decisión. Samuel se puso de pie lentamente. Señora Florencia, esto significa que Marcelina no tiene ningún dinero para saldar sus deudas. Exacto. Y como copropietaria de esta casa, yo puedo decidir venderla para recuperar mi inversión inicial. ¿Vas a vender la casa?, preguntó Marcelina con pánico. Ya la vendí. ¿Qué? Bueno, puse mi 50% en venta. Hay un comprador interesado que quiere toda la propiedad. Si tú no puedes comprar mi parte, él comprará el 100% y nosotras dos tendremos que mudarnos. No puedes hacer eso. Sí puedo. Y ya lo hice. Samuel dejó el testamento sobre la mesa y se dirigió hacia la puerta. No puedo casarme contigo, Marcelina. Samuel, espera. Marcelina corrió detrás de él. Podemos arreglar esto. Ella está mintiendo. No está mintiendo. Todos estos documentos son reales. Samuel se detuvo en la puerta. Me mentiste sobre todo. Sobre tu madre, sobre tu dinero, sobre tus deudas. ¿Cómo puedo confiar en que no me vas a mentir después de casarnos? Porque te amo. Si me amaras, no me habrías mentido. Samuel salió y cerró la puerta detrás de él. Marcelina se quedó allí parada, mirando la puerta cerrada como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Finalmente se volteó hacia mí. ¿Estás feliz? Arruinaste mi boda, arruinaste mi relación. ¿Me vas a dejar sin casa? ¿Estás feliz? No estoy feliz, Marcelina. Estoy libre. Eres una vieja cruel y amargada. Soy una mujer que finalmente decidió defenderse. Te vas a morir sola. Nadie te va a cuidar cuando estés enferma. Prefiero morir sola que vivir humillada. Marcelina se quedó sin palabras. Creo que por primera vez en su vida se dio cuenta de que ya no me daba miedo lo que pensara de mí. Tienes una semana para decidir si quieres comprar mi parte de la casa, le dije levantándome de la mesa. Si no puedes, el comprador se queda con todo y cada una de nosotras recibe su parte del dinero de la venta. ¿Y después qué? ¿A dónde vas a ir? Ya tengo dónde ir. ¿Dónde? Sonreí por primera vez en toda la noche. A mi departamento. Una semana después, estaba parada en la entrada de mi departamento, el mismo departamento que había comprado hace 15 años y que Marcelina nunca supo que existía. Era pequeño pero luminoso, con ventanas grandes que daban al parque donde solía caminar cuando era más joven. Era mío. Completamente mío. La mudanza había sido más fácil de lo que esperaba. No tenía muchas cosas que llevar, y las que tenía cabían perfectamente en mi nuevo hogar. Sofía me había ayudado a organizar todo, y su hermana Fernanda se había convertido en una vecina maravillosa. Marcelina no había podido comprar mi parte de la casa. Por supuesto que no. Con todas sus deudas y sin ingresos suficientes, ningún banco le habría prestado el dinero necesario. La casa se vendió en menos de una semana, tal como había predicho. Del dinero de la venta, después de pagar la hipoteca atrasada, recibí $143,000. Marcelina recibió la misma cantidad,
que inmediatamente tuvo que usar para pagar una parte de sus deudas. No alcanzó para pagarlas todas. La llamé una sola vez después de la mudanza, para darle mi nueva dirección por si había algún documento legal que necesitara firmar. La conversación duró menos de 2 minutos. ¿Eres feliz ahora?, me había preguntado con voz amarga. Sí, había respondido simplemente. Soy feliz. Espero que te sientas bien sabiendo que me dejaste sin nada. Te dejé con exactamente lo mismo que me dejaste a mí, una oportunidad de empezar de nuevo. Había colgado después de eso. No por enojo, sino porque no había nada más que decir. Samuel nunca regresó. Según Sofía, quien mantenía contacto con algunas de las señoras que habían estado en la cena, él había cancelado todos los planes de boda y había bloqueado el número de Marcelina. Su familia había decidido que no quería ninguna relación con una mujer capaz de mentir sobre la muerte de su propia madre. 2 meses después de mudarme a mi departamento, establecí una rutina que me llenaba de satisfacción. Me levantaba temprano, preparaba mi desayuno en mi propia cocina y salía a caminar por el parque. Luego iba al mercado, donde había retomado mi negocio de vender pasteles, pero ahora como una elección, no como una necesidad. Los fines de semana visitaba a Sofía, quien se había convertido en la hermana que nunca tuve. Cocinábamos juntas, veíamos películas, hablábamos de todo y de nada. Era la primera vez en años que tenía conversaciones donde no tenía que medir cada palabra. Una tarde, mientras regaba las plantas en mi pequeño balcón, sonó el timbre de mi departamento. Cuando abrí la puerta, encontré a una joven que no reconocí inmediatamente. «Señora Florencia», preguntó con voz nerviosa. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?» «Soy Paula Olivares, la hija del señor que compró la casa donde usted vivía. Mi papá me pidió que le trajera esto». Me entregó un sobre con mi nombre escrito en letra cursiva. «¿Qué es?», pregunté mientras abría el sobre. Mi papá encontró esto escondido detrás de un cajón en una de las habitaciones. Pensó que podría ser importante para usted. Dentro del sobre había una fotografía vieja y una carta. La fotografía era de Marcelina cuando tenía 8 años, sonriendo sin dientes delanteros, abrazando un perro que habíamos tenido por poco tiempo. En el reverso, con mi propia letra, había escrito: «Mi pequeña Marcelina, mi mayor tesoro». La carta estaba escrita con la letra infantil de Marcelina, llena de errores de ortografía que me hicieron sonreír. «Querida mami, cuando sea grande voy a comprar una casa grande para las dos y vamos a tener muchos perros y gatos. Voy a cuidarte siempre y nunca te voy a dejar sola. Te amo más que a las estrellas. Tu hija que te ama, Marcelina». Me quedé allí parada, leyendo esa carta una y otra vez. Por un momento, el dolor regresó. No el dolor de la traición, sino el dolor de la pérdida. La pérdida de esa niña que había amado tanto, que había prometido cuidarme siempre. «¿Está bien, señora?», preguntó Paula con preocupación. «Sí, mijita. Solo son recuerdos». Después de que Paula se fue, me senté en mi sillón favorito con la fotografía y la carta en las manos. Por primera vez desde la noche de la cena, lloré por Marcelina. Pero no lloré por la mujer cruel en la que se había convertido. Lloré por la niña dulce que había perdido en el camino. Luego guardé la fotografía y la carta en mi cajón de recuerdos, junto con las pocas cosas que había decidido conservar del pasado. Algunos recuerdos merecían ser guardados, incluso si dolían. 3 meses después, recibí otra visita inesperada. Esta vez era Marcelina. Estaba parada en mi puerta, más delgada que antes, con ojeras y ropa que se veía gastada. No era la mujer arrogante que había conocido durante los últimos años. Era alguien que había sido humillada por la vida y finalmente entendía lo que eso significaba. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz pequeña. «Puedes pasar», respondí después de un momento de duda. Se sentó en el borde de mi sofá, como si tuviera miedo de ponerse cómoda. «Tu departamento es bonito», murmuró mirando alrededor. «Gracias. No sabía que tenías tanto dinero ahorrado». «Nunca preguntaste». Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, Marcelina habló. «Perdí mi trabajo», dijo sin mirarme. «Y no puedo pagar un apartamento con lo que quedó del dinero de la casa después de pagar las deudas. Y estoy viviendo con una amiga, pero es temporal. Ella no puede mantenerme indefinidamente».
Esperé a que continuara, pero no lo hizo. Finalmente pregunté, ¿qué quieres, Marcelina? No lo sé, respondió honestamente. Supongo que... ¿Perdón? No sé si es demasiado tarde para eso. ¿Perdón por qué exactamente? Se quedó callada durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Por tratarte como si no fueras humana. Por mentir sobre ti. Por planear internarte. Por robarte las joyas. Por todo. Era la primera vez en años que escuchaba a mi hija admitir que había hecho algo mal. ¿Y por qué quieres disculparte ahora?, pregunté. Porque ahora sé lo que se siente estar sola. Sé lo que se siente que la gente te trate como si fueras invisible. Sé lo que se siente no tener control sobre tu propia vida. Miré a esta mujer que había sido mi hija, buscando algún rastro de la niña que había criado. Por un momento, creí verla. Las disculpas no cambian lo que pasó, le dije suavemente. Lo sé. Y no borran el daño que causaste. Lo sé. Pero son un comienzo, admití. Marcelina levantó la vista por primera vez desde que había llegado. ¿Crees que algún día podrías perdonarme? Ya te perdoné, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Me tomó tiempo, pero ya lo hice. No por ti, sino por mí. El perdón me liberó del odio. ¿Significa eso que podríamos intentar? Ser madre e hija otra vez, completé su frase. No lo sé, Marcelina. Eso depende de quién elijas ser a partir de ahora. Se quedó conmigo durante 2 horas esa tarde. Hablamos más de lo que habíamos hablado en los últimos 3 años. No fue una reconciliación mágica, pero fue un comienzo. Cuando se fue, no le ofrecí dinero ni un lugar donde quedarse. Pero le di algo más valioso, la posibilidad de ganarse de vuelta mi respeto. Esa noche, mientras preparaba mi cena en mi propia cocina, en mi propio departamento, con mi propia vida, pensé en todo lo que había cambiado. Ya no era la mujer silenciosa que soportaba humillaciones. Ya no era la madre desesperada por el amor de una hija que no la valoraba. Era Florencia Chávez, una mujer de 71 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse. Una mujer que había descubierto que la verdadera fuerza no está en aguantar todo, sino en saber cuándo decir basta. Me senté en mi balcón con una taza de café, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en décadas, no tenía miedo del futuro. No sabía qué me depararían los próximos años, pero sabía que los viviría en mis propios términos. Mi nombre es Florencia Chávez. Tengo 71 años. Y mi historia apenas está comenzando.